Muy buenos días, jóvenes. Tenemos nuestro video explicativo de hoy. Es un video muy sencillo y rápido y se llama Condiciones de equilibrio y soportes. Ya con lo que hemos visto ya podemos determinar que existen dos condiciones de equilibrio. La primera es el equilibrio traslacional. Para que exista equilibrio traslacional se necesita que el objeto esté en reposo o bien se mueva a velocidad constante. Para que esto suceda, eh, bueno, sería reposo o velocidad constante. Para que esto pueda suceder, la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Eso ya lo habíamos mencionado. Pero el otro equilibrio que puede tener un objeto es el que se llama equilibrio rotacional. En este caso el objeto puede estar en reposo o bien girar. Pero sería, más bien vamos a ponerlo como que no gira el objeto. Si estamos hablando de equilibrio rotacional. Como pueden imaginarse, la condición para que un objeto tenga equilibrio rotacional es que la suma de todos sus momentos o torques sea igual a cero. Por eso es que existen torques positivos y negativos. Si una fuerza intenta hacer girar un objeto en sentido horario, debe haber otra fuerza que lo haga girar en sentido contrario para que se mantenga en equilibrio. Entonces, si por ejemplo aquí tengo un objeto, además de que la suma de fuerzas sea cero, es decir, haya fuerzas a la derecha y a la izquierda, también debes el torque que producen respecto a cualquier punto también sea cero. Por ejemplo, estas dos fuerzas podrían valer lo mismo, F1 igual a 100 y F2 también 100. Y como una va a la derecha y otra a la izquierda, habría equilibrio traslacional. Sin embargo, respecto a este punto, un punto que esté por aquí en medio, no habría equilibrio rotacional, porque esta fuerza haría girar el objeto así y esta también. Entonces el objeto entraría en rotación. Se necesitarían más fuerzas que hicieran un torque en sentido opuesto, es decir, en sentido antihorario. Esas son básicamente las condiciones de equilibrio. Estas dos ecuaciones, suma de fuerzas igual a cero, suma de momentos igual a cero. Y las vamos a usar pues básicamente en todo lo que resta de la parte de estática. Pero antes de ver cómo se aplican en un ejemplo concreto, tenemos que estudiar algo que se llaman soportes. Los soportes son los dispositivos que conectan las estructuras con el suelo. Por ejemplo, si yo tengo una mesa, los soportes serían las patas de la mesa. Estos serían soportes. ¿Por qué? Porque conectan la mesa, que sería mi estructura, con el suelo. Existen diferentes tipos de soportes. Por ejemplo, en el caso de una mesa, sería un soporte que simplemente se coloca contra el suelo y se mantiene allí por fricción. Pero si tú quieres un soporte un poco más resistente, podrías atornillar la mesa. Entonces podrías ponerle tornillos y con tornillos pues tendrías un soporte fijo, más resistente. Entonces existen diferentes tipos de soportes y vamos a estudiar aquí los más importantes. Los soportes los vamos a clasificar dependiendo de qué tanto restringen o permiten el movimiento y la rotación de los objetos. Vamos a empezar por los más sencillos. Vamos a empezar con los soportes que sería soporte liso. Un soporte liso, bueno, por cierto, ahorita vamos a hablar solamente de soportes en 2D. Ya después hablaremos de soportes en 3 dimensiones. Bueno, entonces como les decía, el soporte liso es simplemente acomodar la estructura, por ejemplo, la pata de una mesa, sobre una superficie sin fricción. Entonces, ¿qué sucede cuando colocas un objeto sobre una superficie sin fricción? Que el objeto pues no puede irse hacia abajo debido a la fuerza normal. Esta fuerza se llama reacción, es una reacción. Los soportes mantienen al objeto en su lugar mediante fuerzas llamadas reacciones. Pero como no hay fricción,
el objeto se puede mover de izquierda a derecha. Es decir, podría tener un movimiento y puede rotar. Podrías girar el objeto respecto a esta superficie. Entonces, ¿cuáles son las características de este soporte? Que solo tiene reacción. A ver, aquí lo vamos a escribir bien. Reacción normal. Y permite traslación y rotación. Es el soporte más simple, permite muchas cosas, permite que el objeto se pueda trasladar y permite que el objeto pueda girar como si fuera una palanca. Ok, existen algunos soportes que son equivalentes al soporte liso. Por ejemplo, podrías ponerle al soporte unas rueditas. Entonces es un soporte que pues básicamente lo mismo, porque las rueditas, vamos a ponerle el soporte de ruedas, pues también permiten el movimiento de izquierda a derecha. Y aquí también aparece la reacción normal. Otro soporte equivalente es algo que se llama balancín. Aquí lo vamos a poner. Balancín. El soporte de balancín se representa con esta figura, como un triangulito, y tiene después un circulito. Y aquí se conecta la estructura. Entonces, básicamente el balancín tampoco debería tener fricción y por lo tanto solamente debería aparecer una fuerza normal. Entonces aquí tenemos el soporte de ruedas, también le podemos llamar, por cierto, nada más para que quede así constado, rodillos, rodillo o ruedas o balancín. Entonces cuando una estructura está sostenida por cualquiera de estos tres soportes en alguno de sus puntos, ahí va a aparecer una fuerza normal, nada más. Pero hay soportes más restrictivos. Por ejemplo, vamos al siguiente nivel de soportes, que sería superficie con fricción. Superficie con fricción. En la superficie con fricción, pues como el nombre lo indica, pues existe fricción tal cual. Entonces el objeto no se puede mover de izquierda a derecha, es como la mesa, no se mueve por sí sola o fácilmente de manera horizontal. Tienes que vencer la fricción, que sería básicamente romper el soporte. Entonces una superficie con fricción te regresa dos reacciones, la fuerza normal y una fuerza pues paralela a la superficie. Para que tenga un poco más de orden, vamos a llamar a la fuerza normal, en este caso, por ejemplo, si a este punto le llamáramos punto a esta fuerza le llamaríamos AY y a esta fuerza le llamaríamos AX. Entonces, ¿cuál es la característica de una superficie con fricción? Que tiene dos reacciones. Tiene dos reacciones. Una reacción normal o perpendicular y una reacción paralela, que sería la fricción. Aquí le puse reacción. Dos reacciones. Y además evita la traslación. En este caso la mesa no la puedes mover de izquierda a derecha y tampoco la puedes mover hacia abajo. Hacia arriba pues igual y sí, pero hacia abajo no, ni de izquierda a derecha. Y evita la traslación a menos que rompas la fricción. Pero permite la rotación. Un soporte equivalente que vamos a ver mucho es el soporte que se llama pasador o bisagra. El pasador o bisagra se representa por medio de esta figurita. Es un triangulito, pero no tiene rueditas, está fijo al suelo. Entonces hay que ver muy bien el dibujo para que identifiquemos bien qué soporte se trata. Entonces es un triángulo unido fijo al suelo
y tiene una bisagra o un pasador, es decir, esta estructura todavía podría girar. Puedes girarlo como si fuera una palanca, ¿no? Por ejemplo, la palanca de velocidades de un auto tiene, aunque es en 3D, pero es más o menos la idea. Tú puedes girarla, pero no puedes trasladarla, no la puedes arrancar o no la puedes mover de izquierda a derecha, o sea, toda la palanca completa. Solamente la puedes rotar. Y siempre que veamos un soporte de pasado o bisagra, entonces agregaremos dos reacciones, que son, recuerden, son las fuerzas mediante las cuales evita el movimiento. Pero si no queremos que el objeto tampoco rote, tenemos que poner un soporte todavía más restrictivo. Este soporte se llama soporte fijo. Soporte fijo. Básicamente es enterrar la estructura en el suelo o bien ponerle un montón de tornillos para que no pueda tener ningún tipo de movimiento. Entonces, este soporte no permite rotación ni traslación. Y eso lo hace por medio de tres reacciones. Es una reacción paralela a X, una reacción perpendicular a y una reacción que se llama momento par. Entonces tiene reacción normal, paralela y momento par. Así se le llama. Ese momento par es como un torque que evita que tú gires el objeto. Por ejemplo, si tú el objeto lo quieres girar en sentido horario, el soporte te va a regresar una reacción en sentido antihorario que vamos a llamar MA. Entonces, ese ya es como un torque que te regresa automáticamente el soporte cuando intentas girar la estructura. Entonces, esas serían las reacciones de este soporte. Miren, básicamente las reacciones son incógnitas que hay que calcular, es decir, cuánta fuerza necesita ejercer el soporte para mantener el objeto en su lugar. Y pues casi siempre son incógnitas que vamos a tratar de calcular. Estas reacciones combinadas con las condiciones de equilibrio nos van a poder permitir calcular muchas cosas, muchas incógnitas en estructuras que vamos a analizar. De hecho, pues en la siguiente página ya les tengo un ejemplo que vamos a revisar. Este ejemplo va a ser muy típico del tipo de cosas que queremos calcular. Fíjense que aquí tengo una viga y aunque no se ve muy bien el dibujo, no vi la manera de que quedara bien, este soporte es un balancín y este otro soporte es un pasador. Entonces, esta viga está sostenida por un pasador del lado derecho en el punto B y por un balancín en el lado A. Y tiene tres fuerzas externas, que es esta de 600, 200 y esta de 100. Estas fuerzas se llaman cargas. Es lo que carga la viga, es lo que debe, su función, ¿no? Es la función de las cosas. Por ejemplo, las cargas de un puente serían los autos que pasan sobre él. O las cargas de un edificio, pues sería todos los muebles, todas las personas, todos los objetos que soportan. Entonces son las cargas externas. Y esas cargas generalmente se transfieren a los soportes. Entonces si tú no le pones un buen soporte a una estructura, los soportes se pueden romper. Y pues eso que causaría un desastre, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es aprender a calcular reacciones en los soportes. Bueno, voy a limpiar un poco esta figura de estos círculos que le puse. Borrador libre aquí, no. Trazos, 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 ok. Cuando veamos soportes, lo primero que tenemos que identificar qué tipo es y por lo tanto qué reacciones les vamos a poner. Si recordamos, un balancín, aquí estaba, es equivalente a una superficie sin fricción, solo te regresa una fuerza normal. Por lo tanto, en nuestra figura, si ya les indiqué que el lado izquierdo hay un balancín, aquí voy a poner solamente una fuerza normal que voy a llamar A.
a Y, porque va hacia arriba. Pero el soporte del lado derecho es un pasador. Y los pasadores tienen dos reacciones. Una reacción paralela y una reacción perpendicular. Así es que a esas reacciones las voy a dibujar primero. BX y una hacia arriba que se llama BY. Entonces, esas van a ser las reacciones de mis soportes. Y el objetivo de este problema es calcular el valor de esas reacciones. Son tres incógnitas. Para eso voy a utilizar mis condiciones de equilibrio. La suma de fuerzas es 0 y la suma de momentos es igual a 0. Cuando estamos hablando de sistemas en dos dimensiones, esta se convierte en 2, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Y la suma de momentos pues es una sola. Entonces en dos dimensiones podemos calcular hasta tres incógnitas porque tengo tres ecuaciones. Entonces vamos a ver cómo proceder para encontrar esas incógnitas. Primero voy a poner la sumatoria de fuerzas en X. Miren, las fuerzas en X son todas las fuerzas horizontales. En este caso la fuerza horizontal BX la tenemos ahí dibujada, es una fuerza horizontal. Pero esta fuerza de 600 tiene componentes horizontal y vertical. Tengo que sacar sus componentes, que las voy a poner aquí en verdecito. Ese sería Fx y Fy. Fx va a la derecha y Fy va hacia abajo. Bueno, como pueden ver, Fy sería cateto opuesto y Fx sería cateto adyacente. O sea, está aquí abajito, ¿no? Fx. Entonces sería Bx más... Bx es una de las fuerzas en X. Y la otra es esta Fx, que sería más 600 coseno de 45. Y esto es igual a 0, porque está en equilibrio la estructura. Ahora vamos a poner mi suma de fuerzas en Y, que quedaría AY hacia arriba. La fuerza de 600 tiene una componente hacia abajo, y entonces le voy a poner menos 600 y es cateto opuesto, así es que 600 seno de 45. Menos 200, que está por acá, y más BY. Ah, me falta esta fuerza de 100, son muchas fuerzas en Y. Menos 100 igual a 0. Es que no se les pasa ninguna. Ahí ya tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Fíjense que aquí están mis tres incógnitas. Está Bx, está AY y está BY. Como les decía, se pueden resolver tres incógnitas. Pero necesitamos tres ecuaciones para tres incógnitas. La última ecuación va a ser la suma de momentos. La suma de momentos tiene una particularidad, que tú puedes elegir cualquier punto para que sea tu eje de giro. Y generalmente se eligen puntos donde haya muchas incógnitas. ¿En qué puntos hay incógnitas? Pues en el punto A o en el punto B. Pero el punto B tiene dos incógnitas. Entonces es mejor hacer la suma de momentos respecto al punto B. Le voy a poner suma de momentos en B. ¿Por qué elijo un punto que tenga incógnitas? Porque las fuerzas que pasan por el eje de giro o que se dirigen hacia el eje de giro no producen torque, no producen momento. Es decir, si yo elijo el punto B, ni Bx ni By van a hacer torque en ese punto. De hecho, ni siquiera de la de 200. Porque esas tres fuerzas pasan por el punto B. Entonces no pueden girar el objeto respecto al punto B. Es como si quisieras girar una puerta empujándola en la bisagra. Y también pueden ver que su brazo de palanca es 0. Así es que estas tres fuerzas no tendrían que hacer momento. Pero las otras sí. Entonces fíjense cómo lo voy a poner la suma de momentos en B. Voy a borrar aquí las componentes que había dibujado para tener la fuerza en limpio. Y entonces, ¿qué fuerzas sí van a hacer torque? Esta fuerza de 100, esta fuerza de 600 y AY. Bueno, empecemos con la de 100, que es la más cercana al punto B. 100 haría, hay que determinar qué giro hace, si positivo o negativo. 100 haría un giro así alrededor de este punto en sentido antihorario. Entonces sería positivo, sería más. ¿Y cómo se calcula el momento? Pues sería la distancia, que es 2 por la fuerza.
y el ángulo es 90, así es que pues seno de 90 ya saben que es 1. O bien 2 es directamente el brazo de palanca de la fuerza de 100. Entonces sería simplemente 100 por 2 y en giro positivo. Muy bien, ahora vamos a la fuerza de 600 que también hace giro positivo porque seguir la fuerza y rodear el punto B se hace en sentido antihorario. Así es que pues sería positivo, sería 600 por el radio, que sea toda esta distancia, sería su radio de giro, serían 5 metros. Entonces sería 600 por 5 y por el seno del ángulo. Aquí puedo usar este ángulo directamente, seno de 45, que es el ángulo que se forma pues entre la fuerza y esta línea verde. Aunque también podría usar el del otro lado, que es 135 grados. Pero pues 45 está bien. Entonces vamos a poner seno de 45. Ok, y finalmente falta la fuerza de AY. AY es la única que haría giro negativo porque se gira alrededor del punto B en sentido horario. Entonces aquí hay que ponerle un menos. Menos. Y sería la distancia total, que serían 2 más 3 más 2, 2 de 3, 5, 2, 7, menos 7 por la fuerza, que es AY, y por el seno de 90. O simplemente pueden ver que esta distancia total, es decir, estos 7 metros, es de hecho su brazo de palanca, porque ya está perpendicular a la fuerza. Entonces sería 7AY, y esto es igual a 0. Ahora sí, tengo 3 ecuaciones y lo único que tengo que hacer es resolverlas. Vamos a seleccionar estas ecuaciones. Las voy a copiar y las vamos a pegar en una nueva página. Pegar. Muy bien, en esta página vamos a resolver las ecuaciones. La verdad es que es sencillo porque si se fijan, de la primera ecuación bx es la única incógnita. Entonces de aquí obtengo que bx es igual a, simplemente paso el término menos 600 coseno de 45 al otro lado y hago el cálculo. A ver, voy por la calculadora. Y en 600 coseno de 45 es menos 424.26. Vamos a poner a punto 3. ¿En qué estaban las fuerzas? Según el dibujo están en newtons. Ok. Aquí hay un detalle importante. El hecho de que la fuerza D negativa sí tiene un significado. Lo que significa es que cuando yo la dibujé, cuando yo la puse como incógnita, estamos hablando de Bx. Yo la dibujé a la derecha, pero si me dio, al resolver mis ecuaciones, si me da negativo, significa que no iba a la derecha en realidad. Entonces yo la borro y en lugar de que esté a la derecha, la pongo hacia la izquierda. Entonces realmente Bx no iba a la derecha como lo había dibujado al principio, ya la voy a borrar, sino que va a la izquierda. Entonces cuando una fuerza te da negativo, significa que la habías dibujado al revés, simplemente no pasa nada. Pero además era lógico que Bx fuera a la izquierda, porque esta fuerza de 600 empuja la viga hacia la derecha. Entonces el soporte en B tiene que reaccionar hacia la izquierda para compensar eso. Si no, la viga pues se te va hacia la derecha si las dos fuerzas fueran hacia esa dirección. Entonces aquí tenemos esa situación. Bueno, sigamos resolviendo incógnitas. Fíjense que de la tercera ecuación, la única incógnita, perdón, es AY. Entonces si yo la despejo, AY es igual a 2 por 100 más 600 por 5, aquí lo puse mal, 5, seno de 45 entre 7. Ese sería el despeje de AY. Así es que pues yo voy a hacer el cálculo, sería 200 más
3000, que es 600 por 5, seno de 45 igual, y todo esto entre 7, 331. Este siguió positivo, así es que así se queda. Ya que tengo el valor de AY, lo puedo poner en la ecuación de en medio. Y la ecuación quedaría así. AY vale 331 menos 600 seno de 45 menos 200 más BY menos 100 igual a 0. De ahí obviamente puedo sacar BY. Y si hago el despeje pues ya lo voy a hacer aquí pues automáticamente. BY. BY. Queda como, a ver, dejen hago el cálculo. 100, 200, 600 seno de 45. Más 200 más 100 menos 331. 393. Y este sería nuestro resultado. Esas fuerzas dieron positivas, así es que pues así se quedan, ¿no? Se quedan con la dirección correcta. Yo las había dibujado ambas hacia arriba y pues así se van a quedar. Voy a borrar un poco todos estos pues anotaciones que había hecho. Y ya está, ya tenemos BY y AY. ¿Cuál dio mayor? Pues dio mayor BY. ¿Por qué será? Pues porque tiene una fuerza muy cercana, que es esta de 100. Y AY tiene una fuerza de 600, pero, pero aquí también BY tiene una fuerza de 200. Entonces fíjense que BY tiene que soportar 200 directos más otros 100 que están cerca. Y AY solamente tiene cerca esta de 600 hacia abajo. Entonces por eso BY nos dio un poquito más. O sea, si las fuerzas se cargan hacia uno de los soportes, ese soporte va a tener mayor reacción. Lo cual pues suena bastante lógico y coincide con nuestras experiencias cotidianas. Pues bueno, esta es una introducción entonces a cómo encontrar incógnitas por medio de nuestras condiciones de equilibrio y sobre todo si esas incógnitas son reacciones en soportes. Ya en clase haremos una práctica para visualizarlo mejor y algunos ejercicios para seguir avanzando. Bueno muchachos, pues eso sería todo por este video y nos vemos en clase para resolver cualquier duda. Entonces con eso terminamos y hasta el próximo.